Muy bienvenido esta noche, Gustavo. Encantada de tenerte aquí con nosotros en La Trama, en un momento de mucha incertidumbre de la economía, política. Y me gustaría preguntarte en principio, ¿cómo analizás el resultado de las PASO y qué te pasó en estos días donde estuvimos todos bastante choqueados, de un lado y del otro de la grieta? Bueno, creo que sorprendió a todos, ¿no? No quizá que el gobierno haya perdido, sino la magnitud de la diferencia. Y que muestra de alguna manera varias cosas. En principio, que el sufrimiento de mucha gente y el malestar de mucha gente es grande, porque mucha gente lo explica diciendo que hay un voto, digamos, vergonzante, ¿no? Es un voto que no aparecía en las encuestas. Un voto culposo. Un voto culposo que querían votar a Alberto y que no se animaban a decirlo y que después lo votaron. Y también, para mí, la volatilidad también de la opinión pública sobre distintos temas. Este es uno de ellos. Hay muchos más jóvenes que están votando, que se incorporan año a año. Entonces, la estructura social del votante también se va cambiando rápidamente, ¿no? ¿Y cómo lo tomás vos como empresario, este giro? Que todavía no se Yo creo produjo, que los empresarios tenemos un destino que está más allá de quién es el que gobierna. En todo caso, las políticas públicas aceleran o enlentecen decisiones empresariales, o porque agregan volatilidad, porque agregan riesgos, porque sube la presión impositiva, baja la presión impositiva, entonces uno acelera o lentece o da para atrás. Pero no cambian en general la dirección de la empresa. O sea, mi empresa no cambia la dirección desde hace 30 años y que han pasado tantos gobiernos con distintas particularidades. Bueno, tal vez porque la soja ocupa un lugar muy importante en la economía argentina, ¿no? Tal vez es un caso especial. Sí, es cierto que es especial porque yo estoy en un negocio, digamos, que es un negocio activo, está integrado al mundo, el mundo necesita de la agricultura, en fin. Pero también pienso yo que si estuviera en una empresa tecnológica o una empresa retail sería algo parecido también, ¿no? Obviamente a veces estás más impactado por lo que pasa adentro o más impactado por lo que pasa afuera, pero en el fondo es eso. Lo que a mí me parece que es la madre del problema es la recurrente presencia de shocks. Esos shocks. Esta sensación de que vos escuchás a mucha gente que te dice Argentina no tiene solución. No, yo creo que tiene salida. solución. Yo creo que tiene solución. Pero esos shocks hacen que los empresarios estemos pensando siempre en el corto plazo o maximizar el corto plazo y no se piensa en el largo plazo. Por eso no hay mucha investigación y desarrollo en las empresas. Por eso importa más, eso en general no solo a los empresarios, en general todos los sectores. Importa más la encuesta de esta semana que una política de largo plazo, ¿no? Claro, pues si todo va a cambiar dentro de 2 años... Efectivamente. Si nosotros lográramos revertir eso, tendiendo a algún tipo de estabilidad y demás, y después obviamente que jueguen las ideas, los enfoques, los estilos de gestión, pero que haya una estabilidad cambiaría todo. Y lo que vemos en estos momentos es que no hay estabilidad. Me parece bien que intentemos de que en estos meses, hasta las elecciones y en la posterior asunción del nuevo presidente, o que siga el que está o que le venga uno nuevo, que haya estabilidad, porque sería un ejercicio novedoso para Argentina. Siempre que termina un presidente lo hace en medio de una convulsión que, digamos, no debería ocurrir. El cambio de presidente debería ser un momento feliz, un momento mágico de la democracia, ¿no? Donde se renuevan expectativas sobre la base de una nueva legitimidad que uno le da a alguien. Esperemos que este sea un caso, digamos, que vivir esta experiencia en Argentina por primera vez. Bueno, hay un grupo en el cual vos pertenecés de empresarios que es Nuestra Voz, un grupo de chat que básicamente, vos corregime porque hay ideas que por ahí se instalan y no son del todo así, filomacrista. Lo que por lo menos trascendió desde el búnker de Alberto Fernández es que muchos lo fueron a ver, lo están yendo a ver a él, ¿no? Los amigos del campeón. Y bueno, quería que nos cuentes cómo funciona eso y si es efectivamente así. Bueno, el caso de Marcos Galperín fue obvio, ¿no? Mira, es un grupo de WhatsApp, como los miles de grupos de WhatsApp que hay, familiares y demás, solo que en este caso
Somos empresarios que cada uno opina sobre cuestiones que a cada uno le interesan. En general, diría yo que el propósito es la mejora o lo que cada uno piensa que es mejor para el país. No es partidario, y hay gente que es macrista, hay gente que no es macrista. Hay gente que es macrista y lo critica a Macri, en fin. Claro. Pero en general sí, como todos empresarios, queremos algún tipo de estabilidad, porque tomamos decisiones cuando hay estabilidad, se nos favorece. Esa estabilidad tiene que ver con la conservación del orden republicano, con la independencia de la justicia, con la apertura al mundo para conseguir mercados, con la economía del conocimiento y la innovación, con la búsqueda de competitividad, con la búsqueda de un estado de calidad. En fin, hay alguna serie de valores comunes y dentro de esos valores comunes hay algunos que dicen estos valores pueden ser defendidos mejor por Cambiemos y otros dicen no, Cambiemos no los puede defender porque no tiene determinadas competencias, entonces prefieren a Labaña o Alberto Fernández. Estaban un poco divididos entre Labaña y Macri, ¿no? Digo, antes del resultado de las PASO. No podría decir porcentajes, porque no se discuten ese tipo de cosas dentro del grupo. ¿Y cómo es tu posicionamiento, cómo fue tu posicionamiento con respecto a Cambiemos y cómo es ahora? ¿Qué le criticarías al gobierno de Macri? Mira, yo soy una persona que creo en que en la alternancia del poder, me parece que la alternancia es algo positivo para la democracia, que genera más controles. Creo en el sistema republicano, creo en la globalización, creo que la globalización es una oportunidad para la Argentina, creo que el capitalismo funcionando bien es mejor que el no capitalismo. No me está contestando nada. Creo, porque déjame que te dé todos los argumentos para después decirte. Creo que Argentina no es un capitalismo, es un precapitalismo porque tiene muchas cosas que no funcionan. O sea, no hay capitalismo si no hay competencia, no hay capitalismo si no hay un estado de calidad en sí, en fin. Por todos esos motivos, yo apoyé y apoyo el sentido, digamos, de lo que viene defendiendo Cambiemos desde un principio. No quiere decir que no sea crítico con cosas que ha hecho Cambiemos en estos años, y la ha hecho pública desde el primer día. Es decir, me parece que se cometieron una cantidad enorme de errores y que muchos de esos errores se están pagando. Dije públicamente, creo que antes que nadie y sin que el presidente lo pida, que apoyaba a Macri, que me parecía que era en esta circunstancia la mejor opción, pero esto no quiere decir que no reconozca que muchas transformaciones que hay que hacer en Argentina, y ese es mi punto, a lo mejor el peronismo tiene más capacidad de generar una masa crítica para hacer las transformaciones de fondo que necesita el país. Compartís un poco lo que dijo Guillermo Calvo hace un tiempo. Más o menos eso, que a veces es más fácil hacer esas transformaciones para un gobierno de izquierda o peronista que para un gobierno más liberal o de otro tipo. Cuando te referís a transformaciones, ¿de qué hablas? ¿De la reforma laboral? La Argentina tiene dos mega problemas, el crecimiento y las reformas. No hay crecimiento sustentable si no hay reformas. Las reformas tienen que ver con la reforma previsional, laboral, del Estado, impositiva, educativa. Es un paquete de reformas muy importantes que hay que hacer. Y yo creo que tenemos que votar a quien nosotros pensamos que van a hacer mejor esas reformas, o quien va a poder liderar mejor esa constitución de reformas, ¿no? ¿Crees que Alberto Fernández puede liderar esas reformas o que ese puede ser su programa? Bueno, yo creo que porque tal vez debería ser que no y debería estar explicitado probablemente. Yo pensé que era una discusión para después de las elecciones, cuando se supiera quién es el presidente. A la luz de un poco de lo que está pasando, creo que esa discusión debería adelantarse, idealmente. Bueno, esto forma parte también de la incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué pasa con Cristina Kirchner y estas reformas que vos estás planteando? ¿Ella está de acuerdo con eso? Yo pienso que el problema de la incertidumbre por ahora es el tipo de cambio y demás, pero esa es una incertidumbre que debería eliminarse esta semana. La nueva incertidumbre es cuáles van a ser
las políticas, las grandes políticas que se van a implementar, para mí se requiere un acuerdo, un consenso de las mayorías para esas reformas. Me parece que esa es la discusión de la semana que viene, no de diciembre, ¿no? Para saber a qué atenerse. Sí, y para saber que gane quien gane, esas reformas van a ser implementadas. ¿Qué les está diciendo Alberto Fernández a los empresarios que lo van a ver? Supongo que les harán preguntas. Sé. ¿No lo viste? No lo vi. ¿No lo conoces? No lo conozco, pero digamos, no tengo problema. Pero algunos en el chat deben decir algo, en ir ¿no? a visitarlo y llevarle las propuestas que desde el sector de agroindustria o desde mi punto de vista serían las que yo sugiero. Me acuerdo, me estás diciendo esto y me acuerdo de la guerra con el campo, con Cristina, cuando hablaba del yuyo, ¿no? Se refería a la soja como un yuyo. ¿Qué crees que puede pasar con esta presidenta, que ahora es vicepresidenta, digamos, con esta cosmovisión, ¿no? ¿Pensás que cambió, como dicen los kirchneristas? Bueno, ¿crees en ese cambio? Yo soy de naturaleza optimista. O sea, creo que es mejor ser optimista que pesimista, ¿no? Uno es más feliz, digamos, por lo menos tiene la ilusión de que algo va a funcionar. Lo que pasa es que a veces crees que algo funciona y cuando no funciona te decepcionás. ¿No? Bueno, yo vengo decepcionándome desde hace muchos años. Claro, me imagino. Yo creo que, digamos, se debe haber aprendido de eso. O sea, el principal crítico del gobierno de Cristina fue Alberto. Entonces, me parece a mí que, y él dice que, digamos, no dice que cambió de opinión sobre esas críticas. Dice que la que cambió fue Cristina. Bueno, ella no lo dijo, pero lo dijo él. Pero lo dijo él. Bueno, habrá gente que le crea y habrá gente que no. Yo le creo a todos. Bueno, qué bien. La confianza, ¿no? Soy un hombre de fe. Es un hombre de fe. Creo. Sí. Antes hablábamos de las cosas que Macri hizo mal y no avanzamos después en eso. Me gustaría saber cuál es para vos, en cuanto a la política económica, que fue la gran derrotada en estas PASO, ¿cuáles son las críticas que vos le haces a Macri, al gobierno de Macri? Yo creo que Macri ha hecho cosas muy positivas y me parece a mí que Macri y su gobierno tienen que contarlas antes de irse. Porque si uno no las tiene bien claras, digamos, desde lo consciente, es probable que se pierda la noción de las cosas buenas que se hicieron, que fueron muchísimas. Creo que la mala situación económica tapa de alguna manera, empaña esos logros maravillosos que hubieron en el tema de infraestructura, en el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de seguridad, el tema de apertura, de presencia en el mundo, etcétera, etcétera. Parece que la parte económica lo empaña. Y parte del problema económico yo lo divido en tres cosas. Herencia recibida, mala calidad en la gestión y el contexto internacional. O sea, las tres cosas se dieron mal. Si alguna de esas tres hubiesen sido buenas, una sola, quizá hoy estuviéramos hablando de, no sé, del gran estadista Macri para siempre, etcétera, etcétera. Bueno, antes de la disparada del dólar primera en abril del año pasado se hablaba un poco así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, después el contexto internacional fue para atrás, se cortó la financiación y demás. El tema del gradualismo fue una jugada que yo apoyé también, porque era la forma menos dolorosa de hacer las transformaciones, hacerlas en forma gradual. Es decir, los principales beneficiarios del gradualismo eran la gente con menos poder adquisitivo, los más pobres, los que menos recursos tenían. No salió porque se cortó la financiación. Y eso trajo aparejado una serie de problemas en cadena hasta llegar a la debilidad en la que estamos hoy. ¿Crees que es mejor, como decía Constantini, que se resuelva todo en octubre? ¿Que no haya balotaje? No sé por qué, pero... Supongo que para no extender la agonía, ¿no? La incertidumbre. No, yo creo que si uno pudiera la próxima semana o dentro de 15 días empezar a tener una discusión de largo plazo de los grandes acuerdos,
sería un paso enorme tanto de Macri como de Fernández, como de Lavagna, que son los tres principales candidatos. Es decir, acá hay un acuerdo, digamos, de las mayorías sobre cómo va a ser la conducción de la economía y de la sociedad y cómo van a ser conceptualmente las reformas que hay que hacer y cómo vamos a hacer para crecer, en fin, cómo se va a financiar la Argentina, con qué criterios, cuál va a ser el rango de esos ratios. En fin, me parece que sí, un acuerdo amplio, general, sin demasiadas especificaciones, porque después el gobierno de turno las hará, pero me parece que eso es mucho más importante que haya o no haya balotaje. ¿Y lo ves viable eso? Digo, entre Alberto Fernández y Macri, esto sería, o entre las dos fuerzas. Me parece que sería un paso único en la historia de la democracia argentina. Sí, pero viable, porque además ellos tienen una mala relación personal de hace muchos años, no solamente política. Yo creo que, bueno, la gente que quiere ser presidente tiene que estar jugando en otro nivel. Me parece que si uno quiere ser presidente tiene que abrirse a la sociedad en su conjunto y dar pasos más allá de sus propias limitaciones. Si gana Alberto Fernández, la constitución de su gabinete tiene que mostrar de alguna manera esa vocación de Estado, de gente de Estado amplia, que abra la puerta para que vengan las minorías también, no a cogobernar, pero por lo menos a acordar cosas. Me parece que en los dos casos, en el caso de Macri también, o sea, cómo va a ser el nuevo gabinete. Evidentemente, si gana Macri, ¿Crees que tiene chances aún de ganar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. 2 meses faltan todavía, es mucho tiempo, ¿no? En un país tan volátil. Claro, tendría que conseguir. Estábamos diciendo que hay mucha gente que no es que votó a Alberto Fernández porque sea pro Alberto Fernández, sino fue anti-Macri, ¿no? Como pasó con Cristina antes. Me parece a mí que de acuerdo a las señales o a la confianza que se genere o desconfianza que se genere, el resultado puede ser o mucho más apabullante a favor de Alberto Fernández o se puede revertir una parte hasta llegar al balotaje. Ahora, cuando en el 2015 se vota a Cambiemos, también se vota, o una parte entendimos que había un cambio cultural en la Argentina, ¿no? Que, por ejemplo, mucha gente quería empezar a cambiar esto de los subsidios, dejar de ser subsidiada. Sí. Y ahora pareciera que los que están subsidiados votan a Alberto Fernández para ser más subsidiados todavía. Eso es raro porque en la época de Macri, en esta época, los subsidios aumentaron. Sí, o sea, pero se agravó la situación económica. Digamos así, el gasto social es mucho mayor ahora que en la época de Cristina. Sí, nosotros tenemos un problema estructural en Argentina, por eso yo decía del crecimiento y de las reformas, que es cómo hacer que la pobreza disminuya y cómo hacer que esa pobreza disminuya en función de que hay más inversión, más trabajo, más empleo, etc. Y bueno, ahí me parece que hay cuestiones que hay que decirlas, hay que colocarlas sobre la mesa. ¿Por ejemplo? Para que haya más inversiones tienen que bajar la presión impositiva. Para que baje la presión impositiva, el Estado tiene que tener otra dimensión u otra calidad. Bajar la presión impositiva a lo mejor es más recaudación, porque si uno baja la presión impositiva pero aumenta la base de la gente que paga, por ahí acá hay mucha gente que no paga impuestos. En fin, hay una serie de reformas que hay que hacer de tal manera de resolver todas estas ecuaciones que están desequilibradas. Me parece que ese es el debate de la semana que viene, no del debate de diciembre o de enero. Porque si nosotros logramos debatir esto la semana que viene o la otra, vamos a generar una transición estable y vamos a generar un camino allanado para el próximo gobierno. El próximo gobierno va a poder empezar no solamente con su tropa propia, sino con parte de la oposición, a hacer las reformas que hay que hacer en los primeros, como se dice, en los 100 días de gestión. Y eso sería dar la vuelta a la página, digamos, a las décadas de decadencia que tenemos. Lo que pasa es que eso también requiere un consenso entre los propios socios, ¿no?, de la coalición, entre Cristina Kirchner y
Alberto Fernández. Por ejemplo, si vos le propones esto a la Cámpora no tiene nada que ver con esto, ¿no? A lo mejor sí, no lo sé. Te hago la última, Gustavo. Las contradicciones de Alberto Fernández, que tuvo muchas esta semana. Por ejemplo, dijo en un momento, mejor dicho, que había que discutir con los bonistas uno a uno, eso tuvo repercusión muy mala en los mercados financieros. Después salió Nielsen diciendo, no es así, no vamos a reestructurar la deuda. ¿A quién le crees? Creo que debe ser un poco de todo, ¿no? Da la impresión de que no solamente Macri y Cambiemos se sorprendió con el resultado, sino que también Alberto Fernández, ¿no? Y está colocado por las circunstancias en un rol que él pensaba que iba a tener más adelante. Entonces todavía hay cosas que hay que discutir internamente. No están preparados, decís vos, todavía. Puede ser. ¿Se puede saber cuál va a ser tu voto en octubre? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sí? Yo lo voy a votar a Macri, sí. Pero quiero decir con esto lo siguiente. ¿Por qué? Yo creo que todo este proceso de transformación que hay que hacer, sigo creyéndolo de esa manera, y de fortalecimiento institucional y de transformaciones y demás, yo creo que un liderazgo que tiene que revisarse. No se puede seguir haciendo más de lo mismo, más rápido, digamos, como dice Macri, hay que hacerlo distinto. Lo puede hacer mejor Macri. Creo que Macri tiene que llamar al que pierda, digamos, eventualmente, para poder generar una amplia coalición y demás. Tampoco con esto quiero decir que Alberto Fernández no lo puede hacer. Lo puede hacer. Y yo creo que la sociedad va a votar en quién confía más de los dos, o debería votar en quién confía más de los dos para hacer estas transformaciones. Y yo como empresario voy a estar a disposición del que gane, porque así es la democracia, el pueblo elige quién lo gobierna y los empresarios tenemos que estar a disposición para hacer nuestro trabajo, que es el de producir, crear empleo y demás. ¿Te preocupa la vuelta de Cristina por esta relación tan tensa que tuvieron? Bueno, depende yo no tengo algo contra una persona en particular. Tengo algo contra una política. Contra las ideas. Yo creo que las ideas que había antes no funcionaron, crearon un perjuicio enorme para el país y que no deberían volver a algo nuevo. Cuando desde Venezuela se le dice a Alberto, ojo que los votos no son tuyos, no creas que ganaste vos, ganó Cristina. ¿Cómo lo tomas eso? Me parece que Alberto representa una coalición que es más que Cristina y que el kirchnerismo o que la Cámpora, ¿no? Es una coalición donde están los gobernadores, la gente del interior, es más amplia. Y fundamentalmente los macristas desencantados, que hoy están y mañana no. Son muchos, ¿no? Los macristas. Y que son muchos y que pueden dar vuelta a una elección para un lado o para otro. Así que no es un tema... el comentario debería ser, no te la creas, que no que es por Cristina. No te la creas que es por los errores de Macri que vos estás ahí. Pero que eso podría darse vuelta en algún momento, ¿no? Gustavo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. No, mucho gusto.